La fenomenología del espíritu, escrita en 1807 por Hegel, es una obra fundamental que traza el desarrollo de la conciencia humana desde sus formas más simples hasta su realización plena como espíritu absoluto. Hegel presenta la evolución de la conciencia a través de un proceso dialéctico, donde cada etapa de la experiencia genera contradicciones que deben ser superadas, llevando a un nivel superior de conocimiento. El texto comienza con las formas más básicas de percepción sensorial y avanza hacia la autoconciencia, donde la mente se reconoce a sí misma. A medida que el individuo se va enfrentando a otros y a su entorno, experimenta diversas formas de alienación que se resuelven en la interacción con la sociedad, la cultura y la historia. La famosa dialéctica del amo y el esclavo es uno de los momentos claves en esta obra, que muestra cómo el reconocimiento mutuo es esencial para la autoconciencia. Finalmente, la autoconciencia alcanza la síntesis del saber absoluto en la que la realidad y el pensamiento se reconcilian. Antes de entrar de lleno a explicar y a detallar todo esto, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un like para ayudarnos a seguir creciendo. La fenomenología del espíritu es una de las obras más complejas e influyentes de Hegel. Fue publicada en 1807. En esta obra expone el filósofo un proceso dialéctico de desarrollo de la conciencia que pasa por diversas etapas hasta alcanzar lo que él llama el saber absoluto, donde la conciencia se reconoce a sí misma como idéntica al espíritu. A través de esta obra, Hegel pretende trazar el camino que recorre la conciencia, desde las formas más simples de percepción hasta la autoconciencia plena del espíritu. El libro se presenta como una introducción a su sistema filosófico más amplio y como una reflexión sobre cómo se desarrollan el conocimiento, la conciencia y el pensamiento en la historia y en la vida individual. A continuación vamos a hacer un resumen extenso de los principales conceptos y etapas de la fenomenología del espíritu para ir desengranándola por parte y poder comprenderla mejor. La filosofía de Hegel se basa en el método dialéctico, que es central para comprender su fenomenología del espíritu. Este método consiste en un proceso de contradicciones y resoluciones. Cada concepto, llamado tesis, genera supuesto antítesis o antitesis, y la contradicción entre ambos se resuelve en un nivel superior, síntesis. A lo largo de la fenomenología, la conciencia pasa por diversas contradicciones, superándolas en cada etapa para alcanzar niveles más altos de conocimiento. Hegel no concibe la dialéctica como un proceso simplemente lógico o intelectual, sino como una forma de entender la realidad misma. Para él, la realidad es un proceso dinámico y en constante cambio, donde las contradicciones se resuelven continuamente en formas más completas de existencia. Este proceso de resolución de contradicciones se aplica tanto en el desarrollo de la conciencia individual como al de la historia universal. El libro comienza con una exploración de las formas más simples de la conciencia, lo que Hegel llama la conciencia sensible. En esta etapa inicial, la conciencia se enfrenta al mundo como algo externo y separado de sí mismo. Aquí, la conciencia solo tiene acceso a las sensaciones inmediatas y percibe los objetos como si existieran independientemente. Sin embargo, esta etapa es insuficiente porque pronto la conciencia se da cuenta de que sus percepciones son mediadas por su propia subjetividad. No existe un conocimiento puro y directo de los objetos. A partir de aquí, la conciencia pasa a la percepción, en la que intenta agrupar las sensaciones en objetos coherentes. Sin embargo, esta etapa también es limitada porque los objetos están en constante cambio y la conciencia se enfrenta a la contradicción entre la apariencia y la esencia. Este problema
se resuelve cuando la conciencia se da cuenta de que su propio juicio influye en lo que percibe. Una de las secciones más célebres de la fenomenología del espíritu es la que trata sobre la autoconciencia, el famoso pasaje sobre la dialéctica del amo y el esclavo. En esta parte, Hegel describe cómo la conciencia se convierte en autoconciencia al enfrentarse a otra conciencia. Este enfrentamiento da lugar a una lucha por el reconocimiento, donde una conciencia intenta afirmarse como superior a la otra. La lucha culmina cuando una de las conciencias se convierte en el amo y la otra en el esclavo. El amo se encuentra en una posición de dominio, mientras que el esclavo está subordinado. Sin embargo, Hegel muestra que esta relación es dialéctica. El amo depende del esclavo para ser reconocido como tal, y el esclavo, a través del trabajo y la transformación de la naturaleza, gana una forma de autoconciencia que el amo no puede alcanzar. Con el tiempo, la relación se invierte y el esclavo adquiere una conciencia superior gracias a su trabajo productivo y a su relación directa con el mundo material. Este concepto es crucial en la filosofía de Hegel, porque muestra cómo la autoconciencia solo puede desarrollarse a través de la interacción y el reconocimiento mutuo. Ninguna conciencia puede ser verdaderamente autónoma. Siempre necesita ser reconocida por otra para alcanzar su plena realización. Después de la autoconciencia, la conciencia se transforma en razón. En esta fase, la conciencia busca comprender el mundo no solo como algo externo, sino como algo que es racionalmente comprensible. La razón, para Hegel, no es solo una facultad subjetiva, sino que está presente en el mundo mismo. El mundo es racional y la tarea de la razón es descubrir la racionalidad inherente a la realidad. La razón en Hegel tiene una estructura dialéctica, busca reconciliar las diferencias entre el sujeto y el objeto, entre la conciencia individual y el mundo exterior. En este proceso, la conciencia no solo se da cuenta de que el mundo es comprensible, sino que también se da cuenta de que su propia racionalidad es parte del mundo. La razón se realiza plenamente cuando la conciencia reconoce que no está separada del mundo, sino que es parte de él, que es parte de ese mundo. El siguiente gran estadio es el espíritu, que representa la conciencia colectiva y la cultura. Para Hegel, el espíritu es el conjunto de las instituciones sociales, políticas y culturales que dan forma a la vida de los individuos. En este contexto, el individuo ya no es simplemente una conciencia individual, sino que está inmerso en una red de relaciones sociales y culturales. En la vida ética, la conciencia se relaciona en la familia, la sociedad civil y el Estado. Estas instituciones proporcionan un marco para la libertad y la moralidad y permiten que los individuos se reconozcan mutuamente como sujetos racionales. Sin embargo, el espíritu también puede alienarse de sí mismo cuando las instituciones sociales y las normas culturales se vuelven opresivas o restrictivas. En este punto, la alienación surge como un fenómeno donde la conciencia se siente desconectada de sus propias creaciones sociales y culturales. La alienación no solo es un problema individual, sino que también afecta al espíritu colectivo. En la historia, las sociedades y las culturas pueden volverse alienadas cuando las estructuras sociales ya no reflejan la libertad y la racionalidad del espíritu. Hegel ve este proceso de alienación y reconciliación como parte del desarrollo histórico del espíritu. Hacia el final de la fenomenología, Hegel aborda el tema de la religión, que considera una forma importante de autoconocimiento del espíritu. La religión, para Hegel, es una forma simbólica de comprender las verdades más profundas
sobre la naturaleza de la realidad y del espíritu. Sin embargo, la religión solo puede captar estas verdades de manera figurativa a través de mitos y símbolos. En el cristianismo, Hegel encuentra la expresión más alta de religión porque refleja la dialéctica de la encarnación. Dios se convierte en hombre y lo divino y lo humano se reconcilian. Sin embargo, para Hegel, la religión es solo una etapa en el proceso de autoconocimiento del espíritu y debe ser superada por la filosofía, que proporciona una comprensión racional y conceptual de las mismas verdades que la religión expresa simbólicamente. El desarrollo de la conciencia culmina en lo que Hegel llama el saber absoluto. En este punto, la conciencia ha pasado por todas las etapas del desarrollo dialéctico y ha superado todas las formas de alienación. Ahora, la conciencia reconoce que no hay una distinción última entre el sujeto y el objeto, entre la conciencia y el mundo. El saber absoluto es el reconocimiento de que la realidad es racional y que el espíritu y el mundo son uno. Este punto final del sistema hegeliano no es un estado estático, sino un proceso continuo de autoconocimiento. El espíritu se reconoce a sí mismo en todo lo que existe, y todo lo que existe es una manifestación del espíritu. En el saber absoluto, la conciencia alcanza la libertad plena y la reconciliación con el mundo.